Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo en esta semana en la que el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2011. Son, sin ninguna duda, los presupuestos más austeros de los últimos años. Unos presupuestos austeros, es lo que decía el Gobierno, que llegan a la sombra de una huelga general y que recortan en un 16% el gasto en los ministerios. Hoy vamos a hablar con detalle del contenido de esas cuentas, que tras intensas negociaciones van a contar finalmente con el apoyo del PNV y que incluyen subidas de impuestos para las rentas más altas. Habrá dos nuevos tramos en el IRPF. Quienes cobren más de 120.000 euros pagarán un punto más y 2 puntos más quienes tengan una renta por encima de los 175.000 euros. Pero ¿cuánto se va a recaudar y qué impacto va a tener realmente esta medida? Vamos a preguntar también sobre ello a nuestros expertos e iremos a Nueva York, porque allí en la ONU se han vuelto a revisar los objetivos del milenio y más allá de discursos, lo cierto es que aún estamos lejos de alcanzar los compromisos acordados hace ya 10 años para frenar en 2015 la pobreza a nivel mundial. Así que de este importante asunto vamos a hablar también en esta próxima media hora y lo vamos a hacer como siempre con nuestros dos invitados habituales. Son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, que es profesor del IES y economista. Bienvenido de nuevo. Aquí estamos otra vez para hablar de economía. Vamos a hablar sobre todo de los presupuestos a los que acaba de dar luz verde el Consejo de Ministros, unos presupuestos con un objetivo claro, decía el Gobierno y en concreto la ministra de Economía, que es atajar el déficit tan elevado que tenemos. Esto es lo que decía Elena Salgado. Es el primer compromiso, cumplir un 9,3% en este año 2010 y un 6,0% en el año 2011. Y a este compromiso, desde luego, se subordinan absolutamente toda la distribución de partidas que se hace en este presupuesto. Bueno, pues esa distribución de partidas incluye un recorte en el gasto del Estado del 7,9%, un recorte para el conjunto de los ministerios de una media del 16%. Tras una primera lectura, con los números que tenemos, con las cifras que se han presentado, ¿qué valoración hacéis? ¿Son los presupuestos que necesitamos ahora? Son los presupuestos que casi está obligado a hacer el Gobierno. En primer lugar, como consecuencia de esa austeridad sobrevenida el 9 de mayo, que obligó de alguna forma en el contexto de las actuaciones de rescate financiero de algunas economías periféricas, que obligó el ECOFIN, ¿no? Y en segundo lugar, efectivamente, son unos presupuestos que, como bien ha dicho la vicepresidenta, pues tratan de reducir el déficit público en un contexto económico bien difícil, porque no es lo mismo plantearse un objetivo de austeridad cuando la economía está creciendo, ya sea a una tasa más o menos moderada, que hacerlo cuando la economía está estabilizada, está estancada, ¿no? Y es ahí donde quizá ese objetivo, por un lado sensato, admisible, de austeridad, no se concilia con las hipótesis macroeconómicas que subyacen en el cuadro en el que se tiene que amparar y que a partir de ahí pues determinarán una determinada recaudación en función de la elasticidad que el propio Gobierno, que el propio Ministerio de Hacienda ya adjudicaba a los impuestos. Yo creo que esa es la pieza clave, ¿no? Una economía que va a crecer el 1 y pico por ciento, el 1,3 según las autoridades españolas, que se diferencian de lo que casi todo el mundo, yo diría todo el mundo, está anticipando. Bueno, esa recuperación es poco compatible, además, con un ajuste de la propia demanda pública, ¿no? Yo creo que es un ejercicio de bien intencionado, pero de cumplimiento complicado. Juan José. Muy complicado, sí, efectivamente, muy complicado. Mira, es que, hombre, son unos presupuestos austeros, se dice, claro, faltaría más. Es decir, después de todo lo que nos pasó el mayo pasado y las exigencias de la Unión Europea, de los mercados en general, pues claro que estamos obligados a reducir seriamente el déficit público. Fíjate que lo que estamos hablando aquí es, porque ese es nuestro compromiso, reducir hasta el 6% el déficit del sector público consolidado. Pero puesto que el déficit de las administraciones territoriales, las comunidades autónomas y las corporaciones locales va a aumentar, eso significa que el ajuste en el Estado, como tal, tiene que ser todavía mayor, de manera que es casi 4 puntos del PIB el ajuste. 4 puntos del PIB no llega a 4 puntos, pero en fin, pero estamos hablando de entre 45 o 50.000 millones de euros. Eso es muchísimo, quedémonos con esta cifra, eso es lo que hay que reducir este año. Y eso se reduce por dos vías, o se puede reducir por dos vías. Una, reduciendo el gasto, y otra, incrementando los ingresos, no hay más.
Las reducciones del gasto se llevan, pues a mi juicio, no tan lejos como debían. Es verdad que hay una reducción de los gastos de los ministerios del 16%, pero los gastos de los ministerios son una parte relativamente menor de los presupuestos del Estado. La gran mayoría de los gastos del Estado son transferencias corrientes y transferencias de capital, más el pago de intereses, y te deben quedar unos 30.000 millones, una cosa así, de los gastos de ministerios, que si reduces ese 16%, pues estás ahorrando unos 5.000 millones. Pero quedamos en que era 40.000 millones o algo así, claro, el agujero que hay que tapar. Entonces, por el lado de los ingresos, yo ahí estoy de acuerdo con Emilio. A mí me parece que se es bastante optimista, demasiado optimista en estos presupuestos. Ojalá se cumpla, pero es bastante optimista, porque están basados en un crecimiento de la economía del 1,3%, que es superior, lo decía muy bien Emilio, a lo que otros organismos internacionales están augurando para España en los momentos actuales, un incremento del empleo y un incremento del superávit de la seguridad social. No se ve bien por qué el año que viene va a tener que subir el superávit de la seguridad social, ¿no? Bueno, pues ojalá sea así, pero yo creo que teníamos que hacer un esfuerzo mayor en reducción de gasto de lo que se ha hecho aquí. Y del lado de los ingresos ya sabemos los detalles de esa subida de impuestos que quiere aplicar el Gobierno a las rentas más altas para ingresar más, esa subida del IRPF que va a ser finalmente de 1 punto para quienes cobren más de 120.000 euros anuales y de 2 puntos para quienes cobren más de 175.000 euros anuales. La pregunta es, ¿cuál va a ser realmente el alcance de esta medida que va a afectar a unos 100.000 contribuyentes? Esto no es ni el 1% de las personas que presentan la declaración de la renta. Dice la ministra de Economía que espera recaudar unos 170 millones de euros con esto. Bueno, va a depender lógicamente de lo que lo hagan las rentas, ¿no? Pero en primer lugar, yo distinguiría en una medida de ese tipo el impacto recaudatorio efectivo de lo que es la retórica política, que quizá incorpora bastante, como digamos, bueno, ahora le toca a los ricos, entre comillas, el apostar o el arrimar el hombro, ¿no? Cuando resulta que efectivamente en las rentas de más de 120.000 euros, como tú muy bien has dicho, apenas suponen el 1% de la base de contribuyentes, de los sujetos pasivos, pero sin embargo generan el más del 20% de la recaudación. Es decir, que ya de alguna forma están siendo bastante responsables, ¿no?, de la poca o mucha progresividad que hay en ese impuesto directo, ¿no? Yo creo que hay mucho de retórica, yo creo que de alguna forma el verano se había manejado, eso es, una especie de discurso de que, hombre, algo tienen que pagar las rentas altas, etcétera, 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 pero no nos engañemos, los más ricos, ¿no? No sé si con yates o sin yates, no están aquí. Claro. No están aquí, sino que se sirven de otros vehículos e incluso para no tributar como rentas del trabajo. Están en las rentas del trabajo quienes están en una nómina, ¿no? Por lo tanto, haría bien, si fuera coherente el Gobierno, en mantener esa retórica, en limpiar, por otro lado, claro, por ejemplo, luchar contra el fraude, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que desde luego la recaudación efectiva, pues